mi historia comienza cuando era pequeña. Ese día, mi madre y yo nos encontrábamos de compras, pasando el rato, y disfrutando de un día con un buen clima. Al llegar a casa, el ambiente se sentía muy raro, no sabíamos exactamente qué era. Mientras trataba de entender qué sucedía, escuchamos un sonido en la parte de arriba, algo se movía. Mamá subió y me pidió que me quedara abajo. Yo no sabía qué pasaba, pero trataba de estar en silencio para escuchar todo lo que sucedía. De pronto, escuché el grito ahogado de mi madre, el sonido seco de algo pesado cayendo, silencio, unos pasos bajando las escaleras. Corrí a esconderme, era un ladrón, salió corriendo con algunas cosas en las manos. Sentía terror, me quedé ahí, no sé cuánto tiempo. Decidí ir a buscar a mamá, pero, al ir subiendo las escaleras, iba visualizando algo en el piso. Era ella. La traté de mover, pero no reaccionaba. Le hablaba, pero no me hacía caso. Me quedé sentada con ella esperando a que despertara. Nunca lo hizo. Al rato llegó mi padre, quien, asustado por ver la puerta abierta, entró gritando nuestros nombres. Recorrió el piso de abajo y al subir las escaleras nos vio ahí en el pasillo, ella tirada sin vida, yo acostada a un lado de ella. Todo fue confuso después de eso. Solo recuerdo a mi padre alterado, no sabía qué hacer, algunas personas que me llevaban de la mano y estar sentada en el funeral de mamá. Pasaron los días y aunque su ausencia aún se sentía mucho, la rutina iba tomando forma otra vez. La familia que estaba muy presente se fue poco a poco hasta que quedamos solo mi padre y yo en esa casa. Una noche, me encontraba durmiendo, soñaba a mamá llamándome, me decía: ven, pequeña. Yo intentaba tomarla de la mano, pero algo me alejaba de ella. Desperté, y comencé a llorar. Así pasaron algunas noches, el sueño se repetía una y otra vez, hasta que, me desperté en medio del sueño y su voz seguía sonando, me llamaba desde afuera de mi cuarto. Por un momento había olvidado que ya no estaba. Iba a abrir y al llegar a la puerta lo recordé y me detuve. Afuera se veía la sombra de alguien parado frente a mi puerta. La volví a escuchar, me pedía que fuera con ella. Era pequeña, sí, pero sabía que eso no podía ocurrir. La gente no regresaba. Me quedé ahí sentada junto a la puerta un largo rato hasta que vi cómo esa sombra se alejaba y bajaba las escaleras. Entonces con miedo abrí la puerta y no había nadie. Se fue, pero su perfume inundaba el pasillo. No puedo decir que cada noche pasó lo mismo, pero sí, que por lo menos 3 veces a la semana la escuchaba hablarme. Ya era algo habitual para mí. Me despertaba y la escuchaba hablarme. Se paraba afuera de mi cuarto, y, pasado un tiempo, se alejaba. Yo abría la puerta y lo único que quedaba era su perfume. Pasaron los años con esa misma rutina. Jamás lo hablé con mi padre, a decir verdad, no la volvimos a mencionar. Su cumpleaños, Día de las Madres y fechas importantes al principio las pasábamos juntos y en silencio. Comprábamos unas flores y las poníamos frente a su retrato, pero con el tiempo mi padre decidió abandonar ese ritual. Ellos eran muy unidos y entiendo que su deceso no le resultó fácil de manejar. Pasó el tiempo y yo tenía 17 años, ese día se cumplían 11 años de que nos dejó. Me quedé despierta esperando su visita. Ese día estaba sola, mi padre tenía un turno de noche en su trabajo. Me senté en mi cama a oscuras esperando su presencia, jugaba con algo que tenía en las manos. De pronto el ambiente se sintió algo frío, me preparé y me senté frente a la puerta. Se comenzaron a escuchar pasos que venían de la habitación de mi padre. Sentí su perfume atravesar la puerta y su voz que me decía: ven, pequeña, ven conmigo. Mis lágrimas cayeron mientras escuchaba su voz. De la nada me salió preguntarle: ¿de verdad estás aquí? ¿Por qué sigues viniendo? Pero solo me dijo: ven, pequeña, ven conmigo. Le respondí: debes irte, ya no debes aparecerte aquí, descansa. Entonces, dio unos pasos a las escaleras y me dijo: sal y baja conmigo. Me asusté y como niña pequeña corrí a mi cama. Me entró mucho el miedo y me paralicé. Me quedé viendo la puerta, tenía miedo que pudiera entrar. Eventualmente me quedé dormida y a la mañana siguiente me desperté con mi padre tocando el timbre. Había olvidado sus llaves. Pasé todo el día con una pesadez muy grande. Me costaba prestar atención a lo que hacía, solo recordaba lo que había sucedido la noche anterior. Toda la semana me iba a quedar sola de noche. Mi padre tendría el turno nocturno. Esa noche,
decidí no experimentar más y traté de dormir temprano. Daba vueltas en mi cama, pero no conseguía dormir. De pronto desperté, mi madre estaba presente detrás de la puerta, me llamaba de nuevo, repetía la misma frase. Le pedí que se fuera mientras lloraba, me quedé dormida. Al otro día lo mismo, y así toda la semana. Terminó el turno de noche de mi padre y me sentí aliviada. Quería hablar con alguien, pero, ¿con quién? A él solo mencionar a mamá lo hacía ponerse serio y cortaba toda plática mientras se iba a su habitación. Lo extraño es que el tiempo que él estuvo ahí de noche, ella no volvió a aparecer diario, era de nuevo como antes, 2 o 3 noches a la semana. Eventualmente mi padre volvió a tener ese turno, me volví a quedar sola y ya temía lo que pudiera suceder, pero en esta ocasión fue diferente, se repitió el mismo patrón, solo que al momento que ella bajó las escaleras me atreví a abrir la puerta, salí con mucho miedo al pasillo, me acerqué a las escaleras y vi su sombra dando la vuelta al final de las escaleras perdiéndose en la oscuridad de la sala. No sabía qué pensar, ¿por qué me visitaba en las noches? ¿No podía descansar? Me regresé a mi cuarto con mucho miedo. La siguiente noche abrí la puerta un poco antes y la vi cuando iba bajando a la mitad de la escalera, se escuchaban sus pasos. La vi, vestía una bata blanca, su cabello suelto, caminaba lentamente, llegó al final de las escaleras, se detuvo, mi corazón latía muy rápido. Ella volteó y pude ver cómo su rostro estaba desfigurado por la parte de la frente donde había recibido el impacto aquella noche. Me hizo una seña de que fuera con ella y en ese momento me desmayé. Me desperté con mi padre tratando de hacer que recobrara el sentido. Lo vi y comencé a llorar, no podía quedarme con ello. Mi padre trató de desviar el tema, tuvimos una discusión muy fuerte al respecto y decidí irme a vivir con mis abuelos maternos. Ya no podía quedarme ahí. Mi salud se deterioraba cada vez más, no comía bien, no dormía bien y quería poder hablar de aquello con alguien. Al llegar a casa de mis abuelos todo resultó ser más tranquilo, ellos me aceptaron con gusto, tenía mucho sin visitarlos y al estar solos, se sintieron bien con la compañía que les brindaba. Una noche platicando con ellos, les conté aquello que me sucedía, ver a mi madre y escucharla llamarme, ellos escucharon muy atentos, al terminar, se quedaron en silencio, me preguntaron por qué no se los había comentado antes y les respondí que pensaba que no era real, que tenía algún problema seguramente y que nadie me creería. Ellos me abrazaron y me dijeron que pensaban que como se fue repentinamente, no terminó de resolver sus cosas, y al ver que mi padre no me prestaba tanta atención, estaba preocupada y por eso no podía descansar en paz. Entonces le prendimos una veladora, hicimos una oración y al otro día fuimos a visitar su tumba. Cuando llegamos al sitio, mis lágrimas salieron solas y comencé a llorar, a pedirle perdón por no visitarla en tanto tiempo. Lloraba y mis abuelos solo estaban de pie esperando a que sacara todo lo que sentía. Así estuve como por media hora, hicimos otra oración, limpiamos su tumba, le pusimos flores nuevas, nos quedamos un rato más recordándola y nos fuimos. Mi alma se sentía más tranquila. He de aclarar que en casa de mis abuelos no ocurrió nada extraño. Pasó el tiempo y cada vez iba olvidando lo que había ocurrido en casa, las visitas de mi madre, recibí algunas llamadas de mi padre y se escuchaba siempre cansado, como si no pudiera dormir. Nos reuníamos de vez en cuando en alguna cafetería, pero él siempre evitaba hablar de mi madre. Con el tiempo ya había terminado mi carrera, tenía un empleo y estaba por irme a otro estado por un traslado de mi trabajo. Decidí ir a visitar a mi padre para despedirme. Al llegar a casa lo primero que noté fue que estaba descuidada. Entré, y mi padre hizo un lugar en el comedor para sentarnos a conversar. Nos quedamos platicando hasta tarde. Él me pedía que aún no me fuera, que me quedara un rato más. Acepté, y mientras estábamos en la plática, él sacó una botella de alguna bebida embriagante y comenzó a beber hasta que se encontraba totalmente tomado. En ese momento sentí que podía aprovechar su estado y le pedí que me hablara de por qué siempre evitó hablar de ella. Se quedó en silencio un momento viendo hacia el piso y con la botella aún en la mano y mientras le daba un trago me dijo, porque siempre pensé que si la ignoraba tarde o temprano se iba a ir. Yo no supe qué decir, le pregunté a qué se refería con eso. Me contó que desde que ella se fue, al dormir podía sentir que alguien dormía al lado de él, el aroma de su perfume, se despertaba de inmediato y se quedaba paralizado. De pronto, la sentía moverse, como si se levantara de la cama y escuchaba cómo se acercaba a mi habitación, la escuchaba hablarme, pero no se podía mover.
entonces perdía el conocimiento. Una vez, me dijo, la sentí, estaba dormido, me moví y la pude tocar. Su cuerpo estaba frío, me desperté y la vi acostada, le pedí que se fuera, que ya descansara, pero permanecía inmóvil. Estaba por tocarla de nuevo cuando me di cuenta de que se estaba dando la vuelta, me paralicé de miedo, como si no fuera ella, y al momento que estaba por verle el rostro me desmayé de la impresión. De pronto se quedó serio, aventó su botella al piso, se rompió y dijo algo que no alcancé a entender, se levantó, caminó torpemente y se acostó en el sillón, o lo que quedaba de él. Lo moví, pero no reaccionaba, lo traté de acomodar y asegurándome de que estuviera bien lo dejé descansar, subí las escaleras, sentía algo de temor. Después de escuchar su historia sentía como si algo me vigilara todo el tiempo, pasé por el cuarto de mi padre, y, pensé haber visto una figura acostada, me dio temor, me volví, pero era una pila de ropa en la cama. Pasé a mi cuarto y pensando que estaría en el mismo estado que toda la casa, me asombré al ver que se conservaba tal cual lo había dejado. Se notaba que mi padre limpiaba el polvo de la habitación y que era la única que recibía mantenimiento. Me recosté en mi cama y poco a poco me fui quedando dormida. De repente, volvían a tocar a mi puerta, me desperté de sobresalto, pensé que era mi padre. Abrí sin pensar en nada y vi a mi madre bajando las escaleras mientras me hacía una seña de que fuera con ella. No sé qué pasó en el momento, pero algo me hizo seguirla. Caminaba lentamente, mientras me decía: Ven pequeña, ven conmigo. Bajó las escaleras y yo la iba siguiendo como en trance, salió por la puerta trasera, pude ver a mi padre dormido en el sillón, me volvía a repetir: Ven pequeña. Caminamos hacia la parte trasera donde conectaba con el bosque, su voz se iba haciendo cada vez más grave mientras me repetía: Ven pequeña. Yo seguía detrás de ella, intentaba retroceder, pero no podía, algo me tenía atrapada, la veía caminando, su rostro se iba deformando cada vez más y su ropa se veía más sucia, mientras me seguía hablando. Ven conmigo. Era todo lo que decía, se estaba metiendo a una parte totalmente oscura, ya no la podía ver, solo la escuchaba llamándome. Ven pequeña. Tenía mucho miedo, pero no podía controlar mi cuerpo, temblaba, sentía que algo me iba a atrapar, estaba por adentrarme más cuando sentí un brazo. Era mi padre, me tomó de los hombros y me sacó de ahí. De pronto pude tomar conciencia de lo que estaba ocurriendo, me desmayé. Ya era de día. Mi padre, mientras me preparaba un café me dijo: yo estaba muy mal anoche, mientras dormía escuchaba a una mujer llorar, me pedía que te cuidara, yo intentaba averiguar quién era, pero no podía verla. De pronto me desperté porque sonaba el teléfono, era tu abuela, estaba muy preocupada, me preguntó por ti, había tenido un sueño muy raro y hablaba bastante rápido, solo me decía: búscala, eso no es su madre, búscala. Yo corrí a tu cuarto y no estabas. Me percaté de que estaba la puerta de atrás abierta y corrí a buscarte, me di cuenta que te estabas acercando a la parte más oscura del bosque. Unos años atrás, hizo una pausa, encontraron restos enterrados en un agujero enorme, algo los había comido, es lo que escuchaba decir a algunas personas, estuvo la policía investigando, pero no encontraron nada, así que lo clausuraron, hubo vigilancia, pero de vez en cuando encontraban más restos nuevos en el lugar, no supieron qué o quién era, la gente andaba bien asustada, nadie quería salir en la noche, hubo algunos desaparecidos y sus restos en aquella fosa. Yo me quedé en silencio escuchando. Tal vez lo que andaba por aquí te quería llevar también, se hacía pasar por tu madre, pero no se pudo. Nos quedamos en silencio un rato, no sabía qué pensar o qué decir. Salimos un rato para despejarnos y conseguir algunas cosas antes de irme. Cuando nos despedíamos le pedí que no se quedara más tiempo en ese lugar, que se fuera a otro lado, solo se quedó en silencio y me abrazó. Nos despedimos y hasta ahora no he regresado a ese lugar.